Buenas tardes. Hoy, cambiando un poco la rutina que hemos establecido desde el martes 14 de junio, nos encontramos un lunes. Hoy es lunes 25 de julio. El motivo es porque mañana, martes 26, voy a dar en Buenos Aires un Zoom sobre el bicentenario del encuentro de Guayaquil entre los generales José de San Martín y Simón Bolívar. Esto ha sido organizado por la coordinadora de Asociaciones Culturales Sanmartinianas de Argentina, mi querida amiga María Alicia Timpanaro, una gran sanmartiniana, y que de una manera muy inesperada por mí me permite hacer la presentación un tanto extraña de un libro que escribí para la ocasión. Ese libro no lo tengo en este momento por cuestiones que son de público conocimiento, el tema de un dólar desbocado e insumos que vienen del exterior que no lo dispone la imprenta en este caso, como ser papel, tintas, pero bueno, esperemos que se solucione a la brevedad y para agosto pueda tener esta obra que sinceramente para mí es muy muy importante. El miércoles 27 tampoco nos podíamos reunir porque ese día voy a dar la misma disertación, o bastante parecida en todo caso, en Ensenada de Barragán, en el Salón Cultural La Vieja Estación, donde he sido invitado por la Asociación Ensenadense de la Historia y la Cooperadora Cooperadora Museo Fuerte de Barragán, que como ya les dije la otra vez, creo que todo habitante de esta zona debería conocer, porque es una cápsula de historia, de una historia muy muy importante a la que yo me voy a ir refiriendo en próximos encuentros. Pero antes de empezar con la disertación del día, el gran cantautor argentino Alberto Cortés escribió hace muchos años una hermosa canción que dice "Cuando un amigo se va", ¿no? Y yo creo que es justicia, parafraseándolo, despedir a un enemigo que se nos va, que se nos fue. Y me estoy refiriendo a este señor Boris Johnson, que el otro día, haciéndose el gracioso, como era su costumbre, se reía él solo, o su grupo de amanuenses, terminó su insólita participación como primer ministro británico mirando a todos sus colegas del Parlamento y diciéndoles "hasta la vista, baby". Este señor que le dijo a nuestro primer mandatario hace poco tiempo que el tema de Malvinas está zanjado hace 40 años, lo que no es cierto, ya fue, ya está en el basurero de la historia, donde van a parar estos tristes personajes. Él había prometido que quizás se iba a dar una vueltita por las islas. Pues no se las va a dar, porque ya no es nadie. Es un inglés común y silvestre. Entonces, para despedir a este personaje tan extraño, me parece que sería oportuno hacerlo, primero diciéndole que el tema Malvinas no está zanjado, para nada, para nada. Y en segundo lugar, que en todo caso, él ha sido arrojado a una zanja por sus colegas, en definitiva por el pueblo británico, y entonces, ya que él se despidió "hasta la vista, baby", yo le diría "hasta nunca, baby". Ya no vamos a tener más noticias tuyas. Que disfrutes tu vida, tus fiestitas clandestinas, como las hiciste durante la pandemia, y bueno, todas las cosas que en definitiva es tu vida
y a nosotros ya al haber dejado el cargo no nos interesa. Hoy me voy a referir a cómo Inglaterra va a ir posesionándose de a poquito de territorio español americano, en América insular, América central y luego en América del Norte. El fundamento de hacer eso fue que primero, como ese territorio era español, un país católico, y los ingleses eran protestantes, anglicanos, ellos no le debían ningún tipo de obediencia al Papa. Por eso, esos territorios que el Papa le dio a Castilla con el descubrimiento de América, para ellos no tenía ninguna relevancia. Era tierra de nadie, nullius terris, era para ellos. Entonces, empezaron, primero ¿por dónde? Acá yo tengo en este planiferio, para que ustedes lo puedan ver, Inglaterra, América del Norte y el Caribe. Estos territorios fueron los primeros en los que ellos erigirían lo que fue uno de los más grandes imperios de la historia universal. En la zona del Caribe, como ustedes ven acá, acá tenemos Jamaica, acá las Islas Lucayas o Bahamas, que hasta hace poco tiempo eran una colonia británica, y una de estas islitas, todavía no se sabe cuál, fue la que llegó Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Como hay cosas muy sucias que se han dicho de España, que no son ciertas, yo les quiero y les voy a explicar históricamente, se lo voy a demostrar, que las últimas posesiones españolas en América las perdieron a mano de Estados Unidos en 1898, en la guerra que tuvieron con Estados Unidos. Es decir, mientras hay países como Gran Bretaña, Francia y Holanda, que tienen grandes extensiones territoriales hoy día como colonias, España y Portugal no tienen ninguna. Fíjense qué curioso, los dos países católicos, que fueron los primeros en llegar a América, no tienen nada. Y de esos tres países, Francia es católica, pero Holanda e Inglaterra y Gran Bretaña son protestantes. Qué curioso, ¿no? Y también hoy me voy a referir a lo que aconteció en la América del Norte, ¿no? Como vemos la costa atlántica de lo que hoy son los Estados Unidos de América, estas fueron las llamadas 13 colonias que ahora me voy a referir, y para explicárselas bien voy a tener que recurrir a la lectura porque es imposible hacerlo de memoria, es imposible. Primero vamos al Mar Caribe. Recordemos que el Mar Caribe, descubierto por los españoles, descubierto por Cristóbal Colón, por decisión de la reina Isabel, que dijo los indios son hombres libres. Bueno, alguien tiene que trabajar, dijeron los conquistadores, y yo estoy para conquistar, trabajar, no es lo mío. Y ahora entonces les voy a explicar cómo fue que los ingleses llegan al Caribe y de a poquito en sucesivas guerras se van quedando con varias de esas islas. Bueno, como les comentaba recién, he tenido que tomar el mapa y ubicarla bien. Esta islita que vemos aquí en el Caribe, que son denominadas las Islas de Barlovento, esta isla se llama Barbados. Fue una isla descubierta por un navegante portugués que, infiltrado en territorio español, al principio del descubrimiento de América, parece ser que encontró indios que tenían barba. Y entonces le puso la isla de los Barbados. Y luego quedó Barbados, nombre que tiene hasta el día de hoy. Los ingleses van a tomar posesión
de esta isla en una de las tantas guerras que tuvieron contra España, de guerras de despojo, en 1625. Se podría decir, cariñosamente, que pusieron la patita, la cabeza de playa, la primera cabeza de playa en el Caribe, al tomar Barbados. ¿Qué fue Barbados? Un centro de contrabando, un centro donde los piratas, que eran ingleses, se abastecían, descansaban, curaban sus heridas, y aparte de eso era un gran centro esclavista. Traían a pobres seres humanos, los negros africanos, especialmente de una zona que hoy se sigue llamando así, Guinea, y valían tanto los negros, las piezas, como le decían ellos, como si fueran animales, la verdad el trato era ese, que también se los empezó a denominar guineas, ¿no? Entonces uno iba a un mercado de esclavos en Barbados y preguntaba, ¿cuánto vale ese negro? O esa negra, qué sé yo, 50 guineas, 30 guineas, 100 guineas, ¿no? Si había una negra embarazada, la flauta tenía descendencia, o sea que por uno se llevaban dos, era así el tema, ¿no? Tema comercial. Pero de Barbados va a empezar de a poquito una rapiña, especialmente primero por las islas de Barlovento, y luego se van a ir metiendo más adentro del Mar Caribe, para de alguna manera dificultar que todo el oro que venía del Perú y la plata que venía también de Potosí, llegaba por el Océano Pacífico hasta lo que hoy es la zona del Canal de Panamá, que no existía. El Canal de Panamá se va a abrir en 1914, ¿no es cierto? No existía, pero ahí en recuas de mulas se lo llevaba del Pacífico al Atlántico. De ahí se embarcaba y, encomendándose a Dios para que no nos agarren los piratas, los convoyes españoles trataban si podían llegar a Cuba, donde tenían más auxilio, y de ahí llegar al Atlántico. Pero observen que con la captura de estas islas, Jamaica, las Bahamas o Lucayas en ese momento, esto era muy dificultoso. Sinceramente no sé cuántos barcos fueron hundidos por los piratas, cuántos fueron capturados, pero Inglaterra, que les recuerdo en la época de Enrique VIII, al principio de 1500, era un país de los más pobres, pero de los más pobres de Europa, dejó de serlo. Cada vez su flota fue más impresionante, cada vez los piratas que habían dejado de serlo, recuerden lo que lo vimos la vez pasada con el pirata Henry Morgan, Sir Henry Morgan, iban dominando los mares conocidos, y poco a poco se fue acuñando la frase que Inglaterra era la reina de los mares. Y la verdad, no se mentía mucho con esa expresión. Luego de Barbados va a venir la importante toma de poder de lo que hoy es Jamaica y las islas Bahamas, Lucayas hasta ese momento. Esto fue por el Tratado de Madrid en 1670, o sea que de a poco los ingleses se fueron ubicando en territorios que impedían el paso de los buques españoles, los buques cargueros fundamentalmente, que llevaban ¿qué cosa? Oro y plata de las Indias occidentales. Esto se va a ver, que lo vamos a conversar especialmente, muy fortalecido con la captura de estas dos islas, Trinidad y esta isla chiquita que está acá, que es Tobago. Esto va a ser lo que yo denomino el tercer vértice del triángulo del despojo. Es decir, hoy hablamos del Triángulo de las Bermudas, donde supuestamente desaparecen en forma extraña aviones, barcos. Bueno, en esa época, en el Triángulo del Caribe, en el Triángulo del Despojo inglés, desaparecían ¿qué cosas? Los barcos españoles. ¿Por qué? Porque los hundían los piratas ingleses y luego directamente la flota inglesa. Estuvieran o no estuvieran en guerra con España. Si un buque inglés, de casualidad, se encontraba un barco español, este es mío.
y lo abordaba, lo saqueaba, lo robaba, mataba a sus tripulantes, sin ningún problema, y generalmente con pingües ganancias. Pero va a llegar tanto la avaricia o la posibilidad de instalarse, que se van a quedar con un pedazo de tierra firme al sur de lo que hoy es la península de Yucatán, México, de la Capitanía General de Guatemala, y se van a quedar con Belice, que hoy día es un país que depende del Commonwealth británico. Y para fines del siglo XVI se van a quedar con este pedacito, que es más grande por supuesto, que es la Guyana. Hoy es un país supuestamente independiente, pero que hasta hace poco formaba parte del Commonwealth británico, y en sí es una especie de colonia disfrazada. Los billetes que ahí circulan, como en todos estos países, tienen a la reina Isabel II, como nosotros podemos tener un prócer argentino, y ella nominalmente es la jefa de Estado de esos países independientes. Todo esto se va a ver fortalecido por la llegada y la ocupación del territorio de los actuales Estados Unidos de América, que van a venir desde el norte con Canadá, que era francés, y llegaban hasta ¿dónde? Hasta la Florida, que era española, ¿no? Aquí se fueron instalando estas colonias, que ahora yo voy a leer, porque es imposible saberlo de memoria, cómo fueron, a qué se dedicaban cada una de ellas, porque tenían diferencias de por qué estaban ahí, diferencias religiosas, comerciales, y se va a ir dando una particularidad. Esas colonias, que en su momento, cuando ya lo vamos a ver, la guerra de la independencia de los Estados Unidos, eran 13, obedecían a cosas totalmente diferentes. Fundamentalmente, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué llegamos acá? Porque no todos, vuelvo a repetir, tenían el mismo origen. Me he referido en otra charla anterior a el pirata tan amigo de la reina Isabel I, Sir Walter Raleigh, el que se sacó la capa y la puso sobre una lagunita del pastito para que la reina no mojara sus piececillos. Sir Walter Raleigh, el que descubrió el famoso tabaco Virginia, que ya me he referido a ese tema, no lo vamos a volver a tocar, esa tierra se llamó Virginia. Bueno, el tabaco gustó mucho. En Inglaterra, en Europa por lo general, dijeron, qué lindo que es este vicio, porque era algo desconocido. Y entonces la gente fumaba. Y para seguir fumando necesitaban tabaco. Entonces hubo algunos que se le ocurrió, vamos a ocupar el territorio de Virginia y vamos a cultivar el tabaco, que como es una planta nativa del lugar, se dio en gran forma, ¿no sé? Y los agricultores de tabaco obtuvieron pingües ganancias. En 1607 empieza la ocupación de los ingleses, pero generalmente era como una ocupación golondrina. Entonces, como les decía, esta ocupación inglesa de la costa de Virginia, fundamentalmente para obtener el tabaco, que era una planta natural del lugar, no era muy redituable. Entonces, teniendo lo que hoy sería el almirantazgo británico, las cartas levantadas por un gran marino que sirvió a España, que anduvo por acá, viejo conocido nuestro, el capitán Sebastián Gaboto, este hombre tuvo problemas con la corona española, y ¿qué hizo? Bueno, como ahora los futbolistas, se consiguió otro equipo. ¿Y a dónde se fue a jugar? A Inglaterra. ¿Pero a dónde fue a navegar este hombre sirviendo al rey de Inglaterra? A América del Norte. Anduvo por Terranova, que era la zona fundamentalmente donde se reproduce, donde vive,
un gran banco impresionante, el más grande del mundo, del bacalao, un pescado muy importante para los europeos, y luego fue recorriendo la costa de América del Norte levantando cartografía. Entonces los ingleses contaban con ese material y dijeron, bueno, ya que los españoles nada nos dicen, no hay protesta, y bueno, vamos y ocupemos. Aparte del tabaco, en la zona atlántica de las que luego se llamarían las 13 colonias, se daban unos bosques vírgenes impresionantes, unas maderas buenísimas, y ahí se podían construir barcos para navegar el océano, pero extraordinarios, porque era una madera superior a las europeas. Entonces eso fue levantando la codicia. Virginia, que era el primer fuerte, digamos, de la primera colonización inglesa en América del Norte, territorialmente hablando, se funda el fuerte de Jamestown y en 1620 se llevan mujeres, algunas de vida ligera, bueno, se las sacaron de encima y las mandaron al Nuevo Mundo para que se casaran, tuvieran familias, es decir, echar raíces, y ya las compañías comerciales que obtenían muchas ventajas de esos territorios, especialmente el tabaco, luego las pieles de animales, se fue dando un gran avance. Tal es así que grupos religiosos disidentes, como muchos presbiterianos, cuáqueros, quisieron emigrar, porque Inglaterra, si uno no era anglicano, la verdad la pasaba no tan mal como los católicos, pero la pasaba mal. Y así como fue que los estadounidenses consideran que la población de ese país, el punto de partida, es con la llegada de un barco, el Mayflower, Flor de Mayo, quien, si bien iba dirigido a Virginia, los vientos lo impulsan más al norte y llegan a un lugar que ellos lo denominan Massachusetts y fundan una ciudad que se llama Plymouth. Los indios de ahí los recibieron en forma muy simpática, muy pacífica, y les quisieron ayudar a colaborar, colaboraron con ellos para que pudieran vivir ahí. Pero, siendo por supuesto ingleses, seres superiores, trataron a esos nativos como lo que para ellos eran de cuarta generación, de cuarta, ¿no? Generación, de cuarta. Entonces plantaron trigo, plantaron cebada, y todas las cosechas, chao, fueron un desastre. No se adaptaron al clima, no se adaptaron a la humedad, no se adaptaron a las lluvias, y entonces empezaron a pasar hambre. Los habitantes, los nativos, los indios, pese al maltrato recibido, eran buena gente y les explicaron que ellos tenían que sembrar papa, batata, maíz fundamentalmente, y compartieron con ellos, ¿no?, un día de sus alimentos. Bueno, los ingleses, cuando comieron todas esas comidas que para ellos desconocidos, primero las encontraron muy ricas, muy sabrosas, y se dieron cuenta que sí, como eran del lugar, como el tabaco en Virginia, se daban en cantidades muy buenas. Y así fue que cuando estaban con una hambruna terrible, se le presentaron los indios y les dieron de comer, y entonces ellos, que habían orado tanto a Dios para que los salvara, para que generara un milagro, el milagro se generó con los indios que les trajeron comida. Entonces ellos en esa gran comida que los indios les trajeron, ellos a partir de ese momento, en determinada fecha, lo festejaban y lo festejan hasta el día de hoy como el Día de Acción de Gracia, donde el maíz, la papa, la batata y algunos otros vegetales americanos se acompañaban con un ave que es originaria de los Estados Unidos de América, actuales Estados Unidos de América, que es el pavo. Entonces, el Día de Acción de Gracias. Bueno, en este cuadro que ustedes pueden observar, es muy simpático y al mismo tiempo muy mentiroso. Porque
ustedes ven que esta señora se le acerca a un jefe indígena y le ofrece comida, ¿no? Entonces, cualquier persona que vea ese cuadro pintado por Jean-Léon Jérôme Ferris, un francés, a pedido del gobierno estadounidense, dice qué buenos que eran los colonos, les daban de comer a los indios. La verdad es totalmente diferente. Fueron los indios los que los salvaron de la hambruna a los colonos que habían llegado a Plymouth, Massachusetts, y de ahí en más se instauró ese día, que es el Día de Acción de Gracia, donde no recuerdo en este momento, pero hace tiempo lo vi en televisión, ese día se produce una masacre anual en los Estados Unidos de, no sé si son 50, 60, 80 millones de pavos. Los crían fundamentalmente para ese día. Lo hemos visto en series, lo hemos visto en películas, que están todos compartiendo la familia y el papá o el abuelo, el hombre más viejo de la casa, en una larga mesa que la preside, es el que corta el pavo. Eso viene de una costumbre, ¿no?, ocurrida en Plymouth, Massachusetts, más o menos 1622, 1623, no sé con exactitud la fecha, y eso se mantiene hasta el día de la fecha, ¿no? Es como el té de los ingleses a las 5 de la tarde, para los estadounidenses no puede haber un día de acción de gracias sin comer pavo. Los verdaderos pavos, los pavos de la boda, fueron los indios, que tan mal pago tuvieron de los colonos ingleses, porque ellos al poco tiempo que se robustecieron en ese lugar y luego en las otras pequeñas poblaciones de las colonias, cada una trabajando con lo suyo, se dedicaron a la caza, pero no solo de animales por sus pieles, sino de los pieles rojas, que eran seres de segunda. Estas colonias que llegaron a lo que hoy son la costa atlántica de los Estados Unidos, desde la posesión francesa del Canadá hasta lo que era la posesión española de Florida, se dedicaban a diversas actividades. Entonces, las diversas producciones de esas colonias que tenían distintos orígenes, porque había también colonias de origen católico, de Maryland, por ejemplo, la Tierra de María, en Georgia, que se puso en el sur, digamos, en honor al rey Jorge, el primer rey Jorge, y colindaba con, ¿cómo se llama?, con la Florida española. Entonces, que cultivaban cañas de azúcar y algodón, y ahí tuvieron necesidad de mano esclava, y eso va a generar que los estados del sur se van a quedar prácticamente en esos dos monocultivos, bueno, tabaco, azúcar, para obtener pingües ganancias, para que los dueños, por supuesto, de las plantaciones, con el algodón, perdón, me lo había olvidado. ¿Y quiénes lo hacían? Los negros. Eso va a generar una gran concentración de negros africanos, de esclavos, y va a llevar, nos vamos a referir a ellos mucho, mucho más adelante, en la Guerra Civil de los Estados Unidos. Bueno, estas tierras, que eran de sí, siempre habrían tenido que ser españolas, eran propiedad de su graciosa majestad el rey de Inglaterra. Entonces, él se las arrendaba a los colonos, pero en una manera muy simpática, digamos. ¿Para qué? Para que se fueran de Inglaterra. Porque Inglaterra era un país con problemas religiosos, entonces se los sacaban de encima a toda esta gente disidente religiosamente y se iban a la América del Norte. Y el rey les cobraba un canon, que ustedes fíjense, les voy a leer dos de los pagos que anualmente le tenían que hacer al rey. Cecil Calvert, más conocido como Lord Baltimore, hay un lugar en Estados Unidos que se llama Baltimore, el rey le cedió una inmensa cantidad de tierras, 280.000 hectáreas, muchísimas, tanto como algunas hectáreas que tienen ciertos personajes argentinos de este momento.
Las mismas darían nacimiento a la colonia de Maryland. Y este señor, Cecil Calvert, debía abonar por esa propiedad, por 280.000 hectáreas, 2 puntas de flechas por año. 2 puntas, 2 pedacitos, la punta de 2 flechas a su majestad el rey por 280.000 hectáreas. Mientras que William Penn, que va a ser el que va a crear, digamos, lo que hoy es el estado de Pensilvania, tenía que abonarle al monarca 2 pieles de castor por año. Fíjense qué épocas, ¿no es cierto? Por ahora creo que podemos dejar a los colonos ingleses de la América del Norte, como durante mucho tiempo se les dijo, ingleses de América del Norte, y eso especialmente en Argentina lo va a decir en varios de sus escritos un gran argentino, el padre de la Constitución, el doctor Juan Bautista Alberdi, el tucumano Juan Bautista Alberdi, que en homenaje a su nacimiento, el 29 de agosto de 1810, se conmemora y se festeja en Argentina el Día del Abogado. Muchos abogados saben que el 29 de agosto es el Día del Abogado en Argentina, pero no saben que es por el nacimiento de ese gran hombre como fue Juan Bautista Alberdi. Bueno, esta cita que hice, si me permite, me fui por las ramas con el tema del doctor Juan Bautista Alberdi, se la dedico a 2 queridos exalumnos que yo tuve en la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, los doctores Eduardo y Hernán Rodríguez Bagaría, con los cuales mantengo un fluido contacto y sé de la admiración que ellos han tenido por el ilustre tucumano, al cual nos vamos a referir en su momento, porque nosotros necesitamos en estos momentos tan difíciles rescatar a los grandes hombres, a las grandes mujeres que tuvimos y nos hicieron ser uno de los 10 países más poderosos del mundo. Y esto es verdad, aunque usted no lo crea, como decía Ripley. Bueno, dejemos a los ingleses del norte, de la América del Norte, en paz por ahora, y vayámonos acá enfrente. Crucemos el charco, como se le dice al Río de la Plata, y como yo vivo, y esto lo estoy diciendo desde mi querida ciudad de Quilmes, prácticamente del otro lado del río está la hermosa ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento. Pero Colonia del Sacramento va a ser, los que hemos tenido la oportunidad de visitarla, de disfrutar tanta belleza, también esa cápsula del tiempo, como yo digo, que es el fuerte de Barragán, fue un regalito un poco incómodo, por no decir otra cosa, que le hicieron a los españoles, los portugueses, con sus queridos amigos, los ingleses. El 1 de enero de 1680 se detectan la presencia de naves extrañas del otro lado del río, la banda oriental del Plata, y se envía desde Buenos Aires, que ese año estaba próxima a cumplir 100 años de su nueva fundación, su segunda fundación por Juan de Garay, el 11 de junio de 1580. Por eso digo, como regalito por el centenario, los portugueses fundan Colonia del Sacramento, en un lugar totalmente indebido, totalmente español, pero lo hicieron por supuesto a propósito, porque España era débil y los ingleses con sus amiguitos portugueses dijeron, vamos, que esta oportunidad no nos la podemos perder. Ellos se percataban ya en esos lejanos tiempos de lo que era la cuenca del Plata. Ellos sabían la importancia que tenía tener una factoría, una cabeza de playa en la banda oriental del Río de la Plata, y así lo hicieron. Bueno, los españoles enviaron una nave
con un par de militares para ver si era cierto ese rumor de que había naves del otro lado. Y las había. Informan a las autoridades porteñas, a las autoridades españolas de Buenos Aires, sí, efectivamente están ahí. Bueno, vayan y pregunten por qué han llegado, porque si han llegado por fruto de una tormenta, de una epidemia, qué sé yo, eso no es problema, porque estaba contemplado en las leyes de la buena vecindad. Pero si ellos pretenden erigir una población en territorio que es nuestro, territorio español, eso no lo vamos a permitir. Y bueno, así fue como se envió, ¿no?, a una nave con gente muy capacitada, entre las que estaba un gran cartógrafo español que era el piloto, o sea, era un hombre de mar, el piloto José Gómez Jurado, que yo me permito calificarlo como el primer gran defensor de la soberanía, de nuestra soberanía. El ataque de un poder externo. La soberanía era española y la invasión era portuguesa con ayuda de los ingleses. Bueno, este señor José Gómez Jurado se entera por portugueses que estaban pescando ahí con una red, todo, que ellos habían llegado ahí a poblar ese lugar a órdenes de un tal general Manuel Lobo. Entonces, este hombre quiere parlamentar con Lobo para preguntarle bien por qué está ahí, y Lobo, cuando se entera que están estos españoles en una nave de ellos, dice, bueno, ya dentro de un rato voy. Y se tomó su tiempo, horas. Esto le vino bien a Gómez Jurado, porque haciéndose el tonto, le pidió a uno de los que estaban ahí, un oficial, si le prestaba un catalejo para ver qué estaban haciendo. Sí, se lo dieron. Entonces este hombre fue mirando todo, y cuando vuelve a Buenos Aires va a informar que se estaba levantando una población, la cantidad de efectivos, todo. O sea, él espió, pero a plena luz del día y con la ayuda portuguesa, si se me permite la expresión. Hablan ¿cómo se llama?, en Buenos Aires, con este hombre, y se lo combina a regresar, y en Colonia, que va a ser Colonia del Sacramento, entregarle una nota de protesta a este general portugués, Manuel Lobo, diciéndole, usted no tiene ningún derecho a estar acá, usted se tiene que ir. Bueno, llega Gómez Jurado nuevamente a lo que hoy es Colonia del Sacramento, la estaban haciendo, le quiero decir, un campamento militar más que nada, no era una población todavía, y Lobo, cuando recibe la nota, dice, no, yo no me voy de acá porque estas tierras son portuguesas. No, general, estas tierras son castellanas porque nos la dieron las famosas bulas intercaétera, el Tratado de Tordesillas, bla, bla. Pero Lobo no, era un hombre cerrado. Dice, mire, los libros que yo tengo, las cartas de navegación me indican que estas tierras son portuguesas y punto. ¿Y dónde están esa carta, general?, le dice con aire inocente Gómez Jurado. Esto quiero que por favor lo entiendan. Yo lo encontré en unos libros muy viejos de la biblioteca de Quilmes que se llaman La guerra contra el Brasil. Están escritos en castellano antiguo, un trabajo que bueno, solo las personas que nos denominamos ratas de biblioteca hacemos, ¿no? Nos tienen que gustar, como a mí me gusta. Entonces ahí uno ve cómo este hombre lo va llevando a este general prepotente portugués, Manuel Lobo. Dice, ¿dónde tiene esas cartas? Ahí las tengo ahí abajo. Bueno, si usted las trae, entonces sí. Bueno, entonces le traen todos esos mapas, esas cartas de navegación que tenía Manuel Lobo, todas eran portuguesas, por supuesto. Y Gómez Jurado empieza a darle una cátedra impresionante de cartografía. Y yo voy a leer un pequeño trozo, ¿no?, que le dice en voz alta a este invasor portugués, le dice Gómez Jurado.
La línea de su santidad Alejandro VI fue de 100 leguas, contándolas desde la isla de San Antonio, unas de las de Cabo Verde para el occidente, que esta línea fue marco de las que habían de conquistar ambos reyes. Como usted general sabrá, esta fue la primera división dada por el Papa, nuestras dos coronas, España y Portugal. Pero como hubo problemas en su aplicación, posteriormente fue modificada. En otra página de este libro que usted me ha dado, general, se lee: en tiempo de don Juan II de Portugal se acrecentó esta línea 270 leguas más, lo que hace un total de 370 leguas. Es decir, esto es el Tratado de Tordesillas. Hay un tango, a mí me gusta el tango, que dice: como juega el gato maula con el mísero ratón. Yo le aseguro que cuando yo leí esto, al principio con cierta dificultad, hasta que me acostumbré a lo arcaico del lenguaje, no podía creer cómo este piloto español, José Gómez Jurado, lo basurió, permítaseme la expresión, a este general Manuel Lobo, demostrándole que era un ignorante. Entonces, este dijo, como se vio acorralado, hizo llamar a dos supuestos cartógrafos portugueses, y Gómez Jurado, la verdad, los despedazó, demostrándole que eran unos mentirosos, que no tenían ningún derecho a estar ahí, porque el Río de la Plata era totalmente español, y que Portugal no tenía nada que hacer, habiéndose metido en lo que hoy es Colonia del Sacramento. Cualquiera que vea el mapa, fíjense dónde está ubicado. Entonces, cuando quedó acorralado, ya él y sus científicos, sus dos científicos, que supuestamente lo iban a ubicar, ¿no? Bien dicho, ubicar entre comillas, a José López Jurado, enojado por lo que estaba, el papelón que estaban pasando, le dijo, y esto es textual: señor capitán, yo vengo a poblar. Como diciendo, ya me cansé de escucharlo a usted. Yo acá estoy, vengo a poblar, esto es de Portugal y punto. Entonces, con un gran valor, porque hay que tener ese valor ahí en la boca del lobo, en una nave portuguesa, rodeado por muchos portugueses, ellos eran muy poquitos los españoles, José Gómez Jurado, con una gran ironía y mucho valor, dado el lugar donde se encontraba, escribí yo, hizo un ademán sacándose el sombrero y le respondió: acabáramos ya, hubiera dicho usted esto hace 2 horas y no habríamos perdido el tiempo. Hay que tener esa actitud, ¿eh? Gómez Jurado vuelve a Buenos Aires, explica lo necio que es este general portugués, y entonces las autoridades españolas dicen: bueno, acá no queda otro camino que la guerra. A estos hombres los vamos a sacar a los tiros. No entiendan razones, están obnubilados diciendo que esto es de ellos, y se acabó. Entonces el gobernador de Buenos Aires, José de Garro, al tiempo que le informaba al virrey del Perú, porque en esa época nosotros pertenecíamos al virreinato del Perú, se alistó para luchar, para recuperar lo que era español. Se trajeron tropas de prácticamente toda la gobernación de Buenos Aires, que ocupaba en ese momento Santa Fe, parte de Córdoba, Entre Ríos, ¿no es cierto? Y fueron pasando a la banda oriental. Y también se trajeron desde las misiones guaraníticas a los indios, las misiones jesuíticas, a los indios guaraníes, que en número de 3.000 llegaron dispuestos a luchar por España, por su amado rey, para sacarse a los portugueses de encima del Río de la Plata. Se le trató de explicar al general Lobo por unos parlamentarios: general, desista de esta locura, usted no tiene ningún derecho a estar acá. Por favor, no queremos derramar sangre. Esto es portugués y yo de acá no me muevo sin órdenes del virrey del Brasil. Fenómeno. Entonces no quedó más remedio que luchar, y así fue que el jueves 7 de enero de 1600
de 1680, se lucha, se combate, y como los españoles tenían muchos más efectivos, no duró mucho el combate, y son derrotados. Esa es la primera guerra por Colonia del Sacramento, librada contra los portugueses, con ayuda inglesa, contra los españoles. Este estado de cosas se va a mantener durante prácticamente un siglo, hasta 1777. Se van a librar 5 guerras. Yo por eso lo he subsumido en nuestras obras, pero en algún momento pensé escribir un libro que se llamaba La Guerra de los 100 años en el Plata. De este modo, doy por concluido la charla del día de la fecha, que vuelvo a repetir, ustedes la van a ver un lunes por primera vez, y no los martes como hemos acostumbrado. Y lo quiero hacer con un recuerdo, un emotivo homenaje a una gran mujer, a la señora María Rearte de Giachino, que falleció el sábado 23 de julio del 2022. La mamá del primer caído en Malvinas, el capitán Giachino, ese héroe de la patria, que lamentablemente hoy no es del todo reconocido, como tantos otros, como José Honorio Ortega, porque parece ser que, como ya les dije en la primera charla, levantar la bandera de Malvinas es por poco algo malo. Yo creo que esta mujer nos dejó con su ejemplo un mandato: no claudicar, seguir adelante y recuperar nuestras Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur. Que en paz descanse. Estoy seguro que prontamente se va a encontrar con su amado hijo. Buenas tardes.